Hola, bienvenidos nuevamente aquí al taller de muelles Toño. Hoy les vamos a mostrar una de las maneras, quizás la más sencilla, de hacer cambio de gomas a las muelles de una Nissan. Este procedimiento aplica de las Nissanes desde la 1980 hasta la 2015. Ya en la 2015 en adelante ya cambió un poco, pero esperemos transmitirte de la mejor manera cuál es una de las formas más fáciles de hacer este cambio de gomas, ya sea con algún mecánico o hasta tú mismo con alguna herramienta que puedas tener contigo mismo. Entonces vamos a ir paso a paso cómo hacer este procedimiento. Aquí antes de empezar el procedimiento podemos ver cómo las gomas están bastante dañadas. Vamos a ver el antes y el después. Aquí, como en este caso, queda un poquito sesgado. Entonces, una técnica que pueden utilizar es poner a un lado, ya hacia arriba o hacia abajo, y apretar. Esto va a hacer que recorra la parte de abajo y ya puedan instalar. Aquí en este caso utilizó dado 11-16. Ya se le pone su rondana para completar como debe de ser. Y ya queda lista la parte del columpio. Esto no va tan apretada, entonces igual puede ser con una pistola de impacto o incluso hasta con una llave o una matraca. Ahora, para la parte frontal, trae un pequeño tornillo que es 12 milímetros y por la parte de adentro trae una tuerca 11-16. Es importante primero empezar con la tuerca para que este perno no se nos gire y después sea más complicado cambiar la tuerca de fuera. Aquí estamos por abajo de la camioneta para observar cómo es sencillo nada más quitar esa tuerca. Ahora sí, con un dado 12 o una llave 12, lo que tengan más a la mano, vamos a quitar el tornillito del perno. Ahora, para poder sacar el perno, una recomendación es ponerle nuevamente la tuerca sobrepuesta para poder darle unos golpes y no dañar la rosca del perno. De esta manera nuestro perno ya va a poder salir
más fácilmente. Aquí en este caso, para poder continuar, es importante tapar el amortiguador para que nos permita bajar más la muelle y poder sacar estas gomas. Entonces, con un dado 11-16, igual que nosotros que hemos estado utilizando, vamos a quitar el amortiguador. Aquí lo que pueden hacer es subirle un poco más al gato y ustedes van viendo cómo va separando la muelle de la percha. Si ya cuando le suben y si ya sube también junto con la llanta, entonces pueden apoyarse de una barra, un tubo, desde la flecha, y de esa manera pueden sacar más fácilmente las gomas viejas. Ahora, para meter las gomas nuevas, primero se mete la de adentro y se suelta la barra para que pueda subir nuevamente la muelle. Podemos bajarle un poco al gato para que nuevamente la muelle vaya regresando a su lugar. Si se atora un poco con la goma, pueden utilizar un martillo, alguna barra para ayudarle a entrar. Nosotros utilizamos este pedacito de muelle, ustedes pueden utilizar cualquier otra cosa que tengan a la mano para ayudarla a guiarse. Bajamos un poco más el gato. Aquí en este caso no nos da directo todavía, sino que al parecer a la muelle le hace falta un empujón para adelante. Entonces aquí lo que nosotros utilizamos es con una barra, la metemos entre el columpio. Aquí una recomendación también es aflojar un poquito estas tuercas para que permita que el columpio gire. Entonces metemos la barra ahí y le cargamos. Dale, Roberto. Le cargamos y de esta forma aquí nos va a ir recorriendo. Un poquito más. Ahí así, Roberto. Martillongo. Ahora sí podemos insertar la segunda goma. Nos cercioramos de que el perno nos dé directo para no dañar la rosca. Y en este caso es importante primero poner el tornillito antes que poner la tuerca del perno. Como siguiente paso, ahora sí ponemos la tuerca del perno y apretamos. Como toque final le damos una reapretada. A nuestro columpio y eso es todo. Y así, de esta manera queda completo nuestro kit de gomas. Simplemente hay que repetir el proceso del otro lado. Aquí en este caso el cliente también nos pidió hacer cambio de amortiguadores, pero esto también es opcional. Esperemos que les haya servido el video. Recuerden suscribirse, darle like y comentar si tienen alguna duda
y lo resolveremos en próximos videos.